Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, ¿cómo estamos, corazones? Bueno, pues arrancando un mes de noviembre que va a estar bien interesante, intenso como ha sido este año y como viene el año serpiente. Ya estamos aquí preparando hasta talleres de cierre de año de Quantum. ¡Qué bárbaros! Este año de verdad que ha sido de antología. Y bueno, pues sin duda con el compromiso siempre reafirmado aquí con ustedes de que sigamos juntos en este proceso, corazones, porque para nadie es más fácil que para otra persona, para nadie es menos o más significativo. Estamos todos montados en este barco. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y bueno, pues proyectando desde luego el próximo taller que tenemos online de método de rescate, que es una forma muy amorosa en la que podemos trabajar conflictos, traumas, eventos muy desafortunados, accidentes, una serie de conflictivas que están ahí como siempre muy presentes en nuestra mente, creando cositas para nosotros, enfermedades y otras cosas. Así que bueno, pues bienvenidos. Esta vez este año va a ser en línea. Así que pues ahí está el flyer en Instagram y pueden comunicarse con nosotros con muchísimo gusto por WhatsApp y por nuestra página web centroquantum.com. Ahí hay una liga directa a recepción y ahí perfectamente podemos ver toda la información. Bueno, dicho lo propio, vamos a hablar el día de hoy en nuestro segmento del cuerpo habla lo que la boca calla, de este conflicto o todos los conflictos que podemos encontrar en el hueso sacro y el quiste, los quistes que salen en el sacro. Entonces es muy interesante porque hay personas que ya entradas en años empiezan a manifestar estos quistes o malestares del sacro y bueno, pues vamos primero, ¿qué te parece explicar dónde está y cómo es este hueso sacro y todos los conflictos, que son muchos, los que se pueden somatizar aquí? Fíjate, el hueso sacro es un hueso corto, impar, central, simétrico, que tiene una forma triangular, ya lo ves, oblicuo, compuesto de 5 piezas soldadas o vértebras sacras en forma de pirámide cuadrangular, como una base y un vértice y 4 caras anterior, posterior y lateral. Luego tiene como unas alas sacras llamadas en las zonas laterales que se unen con las palas ciáticas de la pelvis. Se va a encontrar exactamente debajo de la L5, de la lumbar número 5, se engancha ahí y está encima del coxis, entre los huesos coxales. Entonces, con todos estos elementos que te acabo de describir, se va a articular y contribuye a formar parte de la columna vertebral y la pelvis. Entonces, su función principal es transmitir el peso del cuerpo a la cintura pélvica. Es decir, en la cadera, corazones para bio, radica la dirección de la vida. Esa es la parte más ancha del cuerpo, la dirección o el timón, vamos a decir, en donde contiene nuestros órganos reproductores. Entonces, la dirección de la vida también está en función básicamente a la energía sexual y a la proveeduría, o sea, nuestra profesión. Y pues por eso de ahí se definen muchos conflictos. Entonces, fíjate, conflicto número 1 que puede recaer en el sacro. Y esto es los 6 instantes más sagrados de nuestra vida, que son la concepción, el nacimiento, nuestra etapa adulta, cuando somos padres, abuelos y cuando morimos. Esos son los 6 instantes sagrados.
Y en alguna de esas etapas, pues reside siempre el sacro la información y causado también por todo lo que la persona considera que es sagrado. Entonces, sobre lo que se basa la persona para construir su vida, si estamos hablando del tema sexual o del tema de la proveeduría, del tema económico, del tema del sostén de la vida, ¿verdad? Entonces, en la cadera reside el tema básicamente sexual. Hay una memoria siempre que hay un somático y sobre todo el quiste, un quiste, dolores intensos, todo esto, siempre hablamos de memorias transgeneracionales. Ahí siempre vamos a tener que ver el árbol genealógico, ahora que estuvimos este fin de semana con nuestro grupazo de árbol. Aquí en este caso del sacro, siempre se tienen que voltear a ver memorias transgeneracionales de incesto. Y bueno, pues cuando el hombre especie llegó a dominar el fuego, la guerra, las armas, se estableció en sus manadas o grupos o clanes, se dio cuenta que cuando producía hijos entre miembros de su familia, siempre iba a tener disfunciones genéticas. Entonces es de ahí desde donde obviamente se marca que no puede haber descendencia dentro de la misma genealogía. Cuando hay actividad sexual dentro del mismo árbol, pues ahí se marca el incesto. Entonces, por eso es que no se puede tener deseos sexuales hacia lo que se considera en la psique hermanos, o sea, dentro del mismo árbol, ¿no? Entonces, el conflicto del sacro es cuando la pelvis se mueve para cambiar de dirección al andar. Y esa dirección tiene que ver, repito, en relación a lo sexual, a lo que se considera un hermano o hermana, porque todo en la psique es simbólico también, no es solamente real. Entonces, bueno, vamos a decir que en el sacro está un conflicto de larga duración, o sea que lleva mucho tiempo con nosotros, por eso es que debemos descartar el tema transgeneracional. Es probable que la afectación sea por accidente, por contusión, y eso indica que hemos producido un evento desencadenante, o sea, un bioshock que desencadena toda esta conflictiva, pero no debemos de confundirlo en su totalidad con conflictos que nos llevan y nos hunden en conflictos muy, muy antiguos. O sea, primero tenemos que ver el desencadenante y luego desde dónde se toman estos conflictos de memoria arcaica. Entonces, es profundo este conflicto, claro, porque nos afecta en cosas que son realmente importantes para nuestro inconsciente biológico, que es el sexo, la reproducción, la proveeduría, y por eso debemos de buscar el conflicto de verdad con mucha paciencia y mucha determinación para que podamos conseguir entender el somático del sacro, porque es un hueso muy importante, el más grande, el que reside, repito, la energía sexual. Cuando hablamos de un quiste sacro, este es un defecto de llenado de líquido de la base de la columna vertebral o del área del coxis entre las nalgas. Y entonces cuando el quiste pilonidal se infecta, forma un absceso. Entonces, eventualmente hay que drenar ese absceso de pus y suelen ser normalmente inofensivos hasta que si no se drena la pus se pueden infectar. Momento en el cual, pues bueno, se forman los abscesos, hay mucho dolor, hay secreción, mareos, malestar, dolor de cabeza, todo lo que va a conllevar esta conflictiva de la infección, etcétera, y las molestias. Entonces el problema siempre suele aparecer generalmente en jóvenes, se dice aquí de raza blanca, y pues son características, ¿no? Que tienen abundante cabello, o sea, son características de razas que son las que han vivido transgeneracionalmente mayores incestos, porque el conflicto del quiste sacro es incesto. Entonces, cuando hemos vivido este tema del quiste sacro, bueno, pues hay que entender que el conflicto de los incestos debe interpretarse como un programa que impide tener relaciones con familiares para asegurar esta diversidad genética, sumado a un programa de reproducción en que, bueno, antes los pueblos se impedían pues tener mucha gente que se alejara de las familias y pues no tenemos de dónde escoger más que dentro de la familia. Entonces hay una memoria
biológica que todavía llevamos y que a veces forma parte del conflicto. Entonces muchos tienen la necesidad de no huir de la familia y por eso terminan casándose con dobles fechas, dobles por nombre, dobles por apellidos iguales o similares, y otras personas que resuelven el conflicto de manera opuesta, pues buscan el opuesto complementario. Hay podcasts de el opuesto complementario. Y bueno, pues hay que ver si existe algún conflicto en el árbol genealógico donde se puede estar viviendo real o simbólico. Él está repitiendo probablemente este conflicto de incesto. Los incestos, repito, también se ven a nivel simbólico, o sea, no es literal, pero si se está viviendo con una persona que para el inconsciente represente ser el padre, el abuelo, se llaman igual, están en fechas en el árbol genealógico, hay que revisarlo porque el sacro va a recibir, como te digo, conflictos generalmente de incestos, de sexo, de proveeduría, de una necesidad de permanecer. Entonces hay que como que hilar, vamos a entender qué entendió el inconsciente biológico y bueno, pues va intentar de que el sacro generalmente, repito, cuando hay sentones, caídas, siempre hay una información desencadenante en la que se siente una obligación de permanecer en el árbol y se está viviendo de alguna manera el incesto o la memoria del incesto simbólico. Así es de complejito el sacro, como ven, hueso sacro, hueso sagrado, donde se recibe toda la información de la energía sexual. Bueno, entregado en la petición, corazones, vamos a tener una semana espectacular de podcast, porque vamos a hablar, de esto que es tan importante en inteligencia emocional, corazones, la autoestima. ¿Cómo ves? Bueno, pues te dejo un abrazo súper grande y le seguimos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.